Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Next, Negocios Extraordinarios. Los saludamos desde Guadalajara, Jalisco. Federico Landa. Federico, ¿cómo estás? Muy bien, René, con el gusto de siempre de Qué estar bueno. contigo el día de hoy. Y René Ortega. Pues hoy tenemos un programa muy interesante. Nos acompaña Arturo Ortega en el teléfono. Arturo, ¿nos escuchas? ¿Listo? ¿Ya, Arturo? Hola, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, Arturo. ¿Se escucha un poco bajo? Bueno, un segundito, hay algunos problemitas técnicos. Estoy muy Problemas querido técnicos. también acá, ¿eh? Muy bien, ya estamos ahí, ¿verdad? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Me tardes, gusto Arturo. de acompañarlos. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Arturo. Gracias. Muy bien, pues les damos las gracias a todos nuestros amigos que nos siguen y que nos han apoyado durante ya este es el sexto programa, René. Les agradecemos muchísimo todo su apoyo y pues bueno, los invitamos también a que nos sigan todos los martes a las 4, como lo han hecho hasta ahora, por valoraradio.org y por Facebook, en Facebook Live, en vivo, en la página de Valor, en Valora Radio. Pues muy bien. Pues como es costumbre, ¿te parece si hacemos una oración? Hacemos una oración, con todo gusto, René. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, mi voluntad y mi corazón, para que pueda escuchar, comprender y hacer vida la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Pues bueno, no sé si ya estemos listos. Bien. Y pues bueno, antes de comenzar, quisiéramos presentar a Arturo Ortega, que es nuestro invitadazo del día de hoy. Él es experto y promotor de la iniciativa Skills del Futuro y es especialista en el tema de hoy, que es empresas en la era tecnológica. Y vamos a platicar un poco, René, de cómo están ahora constituidas las empresas en esta nueva era digital y tecnológica, cómo las personas ahora tienen funciones diferentes a la era industrial, a la era, digamos, del siglo pasado, ¿no? Y pues bueno, cómo tenemos que reconfigurarnos, tanto las empresas como también las personas que trabajan en la empresa, para que podamos pues hacer frente, ¿no? a estas nuevas tendencias, ¿no? que vienen. Así es un tema apasionante que Arturo nos explicará y que, bueno, pues que nos está afectando a todos y que nos va a afectar más en el futuro, ¿no es cierto, Arturo? Es correcto, estamos, yo diría que en un cambio de época y como en otras ocasiones, la tecnología está jugando un papel fundamental en esa transformación. Así es. Pues ilústranos. De hecho, estamos, Arturo, ¿no? En la cuarta revolución industrial, ¿no? Y que esta cuarta revolución industrial es la que impactará a las personas y a las organizaciones. ¿Cómo crees, Arturo, y cómo nos puedes también ir orientando o comentando esta cuarta revolución industrial? ¿Cuál es el impacto medular que va teniendo en las personas, ¿no? Correcto. Mira, yo creo que sería bonito iniciar explicando muy sintéticamente pues la estructura de las revoluciones industriales, desde la primera que consistió en tomar muchas de las máquinas que habían sido desarrolladas en la antigüedad y en la Edad Media y colocarles fundamentalmente el motor de combustión externa. Recordaremos como ícono a la locomotora, ¿no? Con su carro y sus alimentación de carbón, etcétera. La segunda revolución industrial, en la que asistimos a la innovación en términos del motor de combustión interna y la administración científica del trabajo. Y luego la tercera revolución industrial, que consistió en integrar todo esto junto con la computación. Es decir, veníamos
del motor y la electricidad, y luego pasamos a las computadoras. Pero la cuarta revolución industrial se caracteriza fundamentalmente por una convergencia de muchas tecnologías digitales y en la complejización del entorno tecnológico y su abordaje a todos los elementos de la vida y la sociedad. Lo vemos tanto en el mundo del trabajo como del entretenimiento, como de la vida cotidiana. Todo hoy por hoy está tocado pues por la tecnología digital. Sí, incluso cómo consumimos hoy día también contenidos, ¿no? No es lo mismo. Ahora, pues ya los jóvenes y los que no estamos tan jóvenes, que todavía estamos jóvenes, ¿no? Ya prácticamente no estamos ni siquiera viendo televisión. El contenido es por los dispositivos, el contenido es incluso ya bajo demanda, ¿no? Ya no es lo que la televisión me dice y me pone en el momento y la programación de la televisora, sino ahora yo también y cada uno de nosotros podemos pues decir qué es lo que queremos ver en el momento que lo queremos ver, e incluso pausados, ¿no? Sí, hay un consumo sobre demanda de una altísima competencia. O sea, estamos viendo la multiplicación por millones que prácticamente cada minuto en todo tipo de redes. En el caso mexicano, no sé si lo sepan, pero es el primer consumidor de video del mundo. Entonces, es una cosa que efectivamente afecta los contenidos, los modos de aprendizaje, pero incluso el autoconcepto que tiene la persona de sí misma, en la medida en que el uso de las redes sociales expone un cierto avatar, ¿no?, que creamos de nosotros mismos como una imagen de lo que consideramos que de nuestra personalidad es aceptable ante una determinada audiencia, y nosotros mismos nos convertimos en productores de contenidos, ¿no? Entonces tiene impacto en todo, incluso en la conciencia del sujeto sobre el valor de su vida y de su actividad cotidiana. Sí, sin duda es un impacto tremendo en la forma en la que vivimos el día de hoy, ¿no? Así es. Y sobre todo, ahorita que comentabas esto, Arturo, del avatar, cómo también nos puede estar pegando en la parte, bueno, yo me muestro hacia afuera, que es una parte también de la naturaleza humana, ¿no? Pero en esta parte de exposición digital, digamos, o de medios, ahora que están a nuestro alcance, como lo comentabas, y que a final de cuentas no necesariamente eso que se está mostrando hacia afuera es lo que realmente hay hacia adentro, ¿no? Entonces, sí, por supuesto. ¿Qué nos podrías comentar en este sentido que fueran como datos también interesantes? Mira, yo creo que la vida cotidiana nos da una lección en ese sentido. Yo creo que todos hemos asistido a una comida familiar en la propia casa o en un restaurante o en cualquier lugar, y toda la gente está conectada y consultando su dispositivo de modo individual, ¿no? Pretendiendo estar conectado con un mundo que está alrededor, pero sin contacto real con el entorno inmediato y la gente más importante para nuestras vidas. Eso es como una muestra sintética de algo que creo que nos acontece en las redes sociales e incluso más allá de ellas, porque no está dicho que, por ejemplo, lo que nosotros mostramos en nuestros perfiles corresponda realmente con la realidad, ni siquiera no la cotidiana, sino ni siquiera con las expectativas que tienen los terceros sobre nosotros. Entonces inventamos mundos virtuales que no necesariamente tienen relación con la realidad. Ahora, al final la tecnología es un instrumento, entonces yo diría que igual que hay todo este mundo de riesgo, hay también una enorme capacidad de conexión que antes no existía, y hoy por hoy podemos tomar contacto. Ustedes y yo estamos en ciudades distintas en este momento, pero incluso con otras latitudes o con gente que tiene una relevancia muy importante, por ejemplo, en la propia industria o en el ámbito de interés laboral de cada uno de nosotros, que antes difícilmente sabíamos que existíamos y era prácticamente imposible conectarlos,
y hoy por hoy a través de redes sociales laborales como LinkedIn o Twitter podemos acceder a ellos iniciar conversaciones e incluso colaboraciones o amistad, que lo cual también es una posibilidad inmensa que se abre para cada uno de nosotros en el ámbito de su quehacer, ¿no? Claro, y esta parte también de la conectividad, ¿no? Ahorita que comentabas esto a través de las redes sociales, pues también ahora hay reuniones de negocios pues virtuales por medio de videoconferencias y todas estas plataformas que existen también y que lo llevamos también ya a los negocios y a la familia también, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque, bueno, mi hermana vive en España, allá con su familia, y se conecta todos los días con mis papás, ¿no? Entonces, Es correcto. todo el tiempo. De hecho, nosotros en Skills del Futuro hemos asimilado un modelo de Institute for the Future que está en California, y una de las habilidades clave del futuro es aprender a trabajar en equipos virtuales. Hoy las empresas, incluso pequeñas empresas de 6, 8, 10 colaboradores, muchas veces están ubicados en distintos continentes con personas que no tienen ni siquiera el mismo uso horario y colaboran juntos recurriendo a todas estas plataformas de conexión, y son, la verdad es que sumamente dinámicas y te permiten arreglos y resultados que de otro modo serían imposibles, porque a lo mejor tienes al mejor programador en India y al mejor comercializador en la Gran Bretaña, tu mercado y tu equipo comercial están en Latinoamérica, y al mismo tiempo tienes proveedores de Singapur, de Estados Unidos o de cualquier otro lado, y si no sabes trabajar en un equipo virtual y piensas que para ver un negocio tienes que trasladarte a la oficina de fulano, la verdad es que estás condenado al arcaicismo, ¿no? Arturo, entonces este tema de la globalización no solamente corresponde con un asunto de comercio internacional, ¿no? O comercio global, sino es la forma, toca la forma, pues ya podemos decir casi antigua, ¿no? De hacer negocios, de los negocios típicos como se hacían en el siglo pasado, que son ya como si fuera muy lejos, hace 20 años, 15, 25 años, y que tenía una rutina mucho más lenta, una rutina en la que el contacto personal en el mismo lugar, con una serie pues de ritos incluso, era lo que mandaba, y el día de hoy pues eso ha cambiado. ¿Qué más nos podrías decir al respecto del mundo de los negocios, cómo se ha ido transformando? A ver, yo creo que las organizaciones cada vez son más planas, o deberían tender a hacerlo para ser eficaces. Las jerarquías y los organigramas y estructuras rígidas tienden a volver a las organizaciones poco ágiles y poco productivas, y cada vez las organizaciones que están más dinámicas en este sentido van a ganar cuota de mercado, y no solo porque yo considero que cada vez es más claro que el principio de competitividad no puede ir solo. Hoy ya muchas organizaciones empiezan a hablar de un principio de colaboración con el mismo poder y la misma capacidad de aportación de valor que la competencia, y tal vez más, en el futuro creo que crecerá. Y por lo tanto, hacer negocios no es solo competir, hacer negocios es colaborar. Hay un estudio muy interesante de investigadores de MIT que publicaron los resultados sobre el futuro del trabajo, una investigación que ustedes pueden buscar en línea que se llama The Great Decoupling o el Gran Desacoplamiento, publicado por Harvard Business Review. Y a mí lo que me llama la atención es esta flexibilidad de ambos institutos, ¿no?, de educativos, para que los estudiosos de un lugar publiquen en las revistas del otro. Es decir, esta idea de no, mira, lo hiciste tú, entonces tú eres de la competencia, se vuelve absurdo. Hoy vemos colaboración entre empresas de la misma industria, por ejemplo, veas la automotriz, todo lo que están haciendo las distintas armadoras para competir con los vehículos autónomos de las empresas tecnológicas que están arribando, pero eso mismo sucede seguramente en el ámbito de nuestro trabajo. Es decir, si nosotros
trabajamos en el ámbito de la artesanía, ¿no? Y vemos con malos ojos al artesano junto porque ya desarrolló una innovación que yo no tengo, pues no hemos mirado con realismo nuestro mercado. Nuestra competencia no es solo, por ejemplo, este otro artesano que está junto, que tiene ahora un diseño, un tal novedoso, porque estamos compitiendo a lo mejor con chinos, o estamos compitiendo con italianos, o estamos compitiendo con nórdicos, y los mexicanos deberíamos de trabajar más juntos para ofrecer una salida mucho más creativa, también colaborando, ¿no? Entonces creo que el ámbito de los negocios se está transformando muy velozmente y nos está exigiendo un cambio, sobre todo en mentalidad. Todos los procesos de transformación digital exitosos arrancan por un propósito ambicioso y no por por la inclusión de una tecnología de punta. Si no está muy clara nuestra mente, si no está muy claro el propósito, la verdad es que por más tecnología que le metamos a nuestros negocios, vamos a fracasar. Es como traer una losa más grande de control, pero si no hay un objetivo claro y una flexibilización de los sujetos y de las organizaciones para moverse en la dirección del propósito, estas se volverán elefantes blancos, ¿no? Y fíjate, es interesantísimo lo que dices, porque, a ver, digamos, en el mundo del siglo pasado, la colaboración no era un elemento fundamental aún dentro de las empresas. Es decir, no había colaboración entre los miembros de distintos departamentos. De hecho, en el modelo anglosajón, era la competencia interna lo que hacía la empresa más exitosa. Y eso parece estar cambiando a una velocidad muy importante, como comentas, y curiosamente esto va mucho más en línea con el tema de la doctrina social de la Iglesia. Es decir, dicho con palabras de la doctrina, pues estamos hablando de solidaridad, estamos hablando de subsidiariedad, estamos hablando de participación, y entonces pues parece una lucecita de esperanza. Sí, Sí, es verdad. A ver, hay yo creo que una cuestión ahí medio paradójica, ¿no? De un lado vemos sujetos, por ejemplo, en estructuras de colaboración muy abierta, incluso sin cobrarse entre ellos, pero metiendo todos, por ejemplo, desarrollo de software abierto, ¿no? O generando proyectos con la participación de muchas cabezas, de muchos talentos. Pero también existe el peligro de que estos sean muy rapaces a la hora de entrar a los mercados. Pienso, por ejemplo, en las organizaciones fintech, es decir, de las finanzas tecnológicas, que le están arrebatando buenas rebanadas del mercado bancario a las organizaciones financieras tradicionales, le hace bancos y aseguradoras, etcétera, porque han tenido la capacidad, utilizando muchos datos, de entrar a los mercados quedándose con las rebanadas mejores, pero con las menores cargas, por ejemplo, de normativas o de empleos, y entonces los grandes bancos tienen un montón de empleados y un montón de supervisiones legales, y los fintech se meten y se van quedando con negocios casi a costo cero, ¿no? Entonces tenemos por ejemplo Ant Financial, que es un brazo financiero de Alibaba, esta empresa china que ha crecido enormemente, que tiene millones de inversionistas con inversiones pequeñitas de 5, 50, 100 dólares, pero que ya es una de las primeras financieras de todo el mundo, ¿no? Entonces, nada más por el volumen de chinos y la disminución que han hecho en decir, bueno, pues si depositas 5 dólares ya estás dentro, ¿no? Entonces, están bancarizando enormemente a los sujetos, por un lado, y por otro, están dejando de cargar los pesos que tienen las grandes organizaciones, lo cual implica que también es probable que perdamos empleos, o que gente que tiene empleo pues está volviendo poco competitiva, ¿no? claro. ¿Cómo podríamos, en este reto que comentas justamente ahorita, y poder alinear el propósito que también comentabas anteriormente
para en esta función de poder flexibilizar y dinamizar las dinámicas de trabajo, más estas nuevas formas también de cómo poder trabajar en esta nueva era, ¿cuáles serían como los puntos importantes que podríamos ir visualizando, Arturo? Mira, yo cuento lo que nosotros hemos ubicado en Skills del Futuro. A finales de 2016 y a inicios de 2017 hicimos una investigación sobre el trabajo en México, sobre el futuro del trabajo. Y acudimos a muchas, digamos, personajes de la vida laboral nacional, tanto en gobierno como en iniciativa privada, organizaciones, y nos dimos cuenta, primero que nada, de que es necesario que haya un cambio de paradigma. Nosotros decimos que la realidad tiene como 3 grandes niveles en los que estamos switchando o moviéndonos continuamente. Por un lado, una realidad, digamos, funcional, de organizaciones funcionales, como puede ser una empresa, sobre todo si es un organismo grande, una gran transnacional, por ejemplo, que convive con otro entorno que es el sociocultural, es decir, nuestro vecindario, nuestra familia, nuestros amigos, y a la vez convive con un tercer entorno que nosotros le llamamos de la complejidad, es decir, todo esto de lo que hemos venido hablando en los últimos minutos sobre pues Big Data, sobre el uso de redes sociales, sobre todas las tecnologías emergentes, ¿no? Ahí el sujeto no puede actuar con conocimientos, procedimientos y actitudes que son solo útiles, por ejemplo, en el ámbito sociocultural, que es donde los mexicanos nos movemos muy bien, es decir, todo lo ambiguo, todo lo que tiene doble sentido, todo lo que es improvisar, todo lo que es brindarnos confianza, en esto los mexicanos somos muy buenos. Pero luego cuando nos metemos al entorno de las organizaciones funcionales nos cuesta un poquito de trabajo, ¿no? O sea, tenemos que ser más organizados, más disciplinados, funcionar por metas, y esto ya nos empezamos a hacer agua. Pero cuando caemos en el ámbito de la complejidad, ahí sí necesitamos hacer un buen trabajo cada uno de nosotros para empezar a trabajar con habilidades de comunicación compleja, con iniciativas, digamos, vanguardistas, pero también ambiciosas, y sobre todo para trabajar con datos. Los mexicanos somos muy buenos para improvisar, pero cuando nos dan un dato normalmente cultivamos una suspicacia y decimos, no, seguro que está amañado, ¿no? Seguro que está cuchareado. Y no confiamos en las instancias que generan los datos y la información de la que podemos alimentarnos. Y por lo mismo no buscamos la información. Entonces, ahí sí tenemos un gran trabajo que hacer, sea personas que organizaciones, en buscar cómo cualificarnos cada vez más en el ámbito de los conocimientos, procedimientos y actitudes de la complejidad. Y es un gran reto, es una oportunidad también fabulosa, porque es muy interesante todo ese universo. Requiere, por lo tanto, un cambio cultural de negocios y también personal, ¿no? Absolutamente. La segunda conclusión a la que llegamos es que eso es como un proceso de duelo. O sea, lo hago en el nivel micro, en el nivel del sujeto, ¿no? O sea, te corren de un empleo. Dices, bueno, me corrieron porque me tiene mala fe el jefe, ¿no? Ya llegará otro, me contratará y no sé qué. Es probable que no llegue. Es decir, el empleo es una figura prototípica del siglo XX que no necesariamente será el modo de trabajo mayoritario del siglo XXI. Entonces, si yo te cuento esa historia, me dices, no, o sea, negación, ¿no? Luego, como pasan varios días, meses o semanas o meses, quizá entres en el proceso de ira, que es típicamente el segundo movimiento del duelo, y luego empiezas a entrar en negociación, depresión, y hasta un quinto momento entras en el modo de aceptación, ¿no? Entonces, lo que pretendemos enseñar y recomendar a la gente que se acerca a Skills del Futuro es que no pase por esa curva, porque es indispensable. O sea, si alguien lo corre, nos dice, ay, qué bueno, normalmente se siente mal, ¿no? Claro. Pero lo tiene que acortar para que rápidamente diga, ok, ya me dio coraje, ya me deprimí y ya volví a empezar.
Y si eso pudiera suceder en una tarde, pues, o sea, es difícil, pero podría ser porque si la gente tiene muy claro su propósito de vida, dirá, perdí este instrumento que era mi empleo y tengo que buscar otro instrumento para buscar mi propósito. No tengo que buscar quedarme con mi instrumento, sino sustituir el instrumento, pero para seguir adelante. Y en ese sentido, la primera herramienta de Skills de Futuro es justamente un sistema de autogestión en donde el pilar de los pilares es tener sentido de propósito. Cuando la gente empezamos a cultivar nuestro sentido de propósito, nos podemos mover con agilidad, incluso en medio de la tormenta, y ser mucho más resilientes a las dificultades. Me gustaría hacer un comentario, porque creo que podremos regresar después al impacto a la persona, que me parece fundamental, porque en este propósito, no solamente lo hemos comentado en otros programas, es un tema de un propósito temporal, digamos, ¿no? Como seres humanos en la temporalidad de nuestra vida, sino que es también un tema de un propósito para la eternidad. Y es muy fácil, me parece, que nos perdamos en esta marabunta de innovación, de nueva tecnología, de robotización, etcétera, y que pensemos que somos como una máquina más o como un robot más con quien estamos compitiendo. Pero quería regresar un poquito, si pudieras abundar en el tema de la empresa. Esta cultura de negocios mexicana se ve lejos de lo de otras culturas, pues como, digamos, Estados Unidos, a lo mejor si nos vamos más hacia California, o la cultura japonesa, o los mismos chinos, como comentabas, o los indios, y bueno, y también los europeos tendrán algo ahí, que han entendido esto y a una tremenda velocidad, sobre todo a mí me impresiona mucho China y la India, cómo han transformado su cultura de trabajo y están con toda claridad enfocando hacia este mundo del futuro. ¿Tú qué has visto en tu experiencia con las empresas mexicanas? A ver, voy a hacer un comentario que puede ser un poco triste, pero abre un gran abanico de oportunidades. Hace años un director de recursos humanos de IBM analizó la cultura corporativa de IBM en el mundo y se dio cuenta de que, a pesar de que se le daba el mismo tipo de inducción y principios, las culturas locales de IBM eran distintas en cada país, y trató de encontrar cuáles eran los vectores que la definían. Mucho tenía que ver, por ejemplo, en la relación con la autoridad, con el sentido de equipo, etcétera, etcétera. Y descubrió una cosa que podría sonar en principio alarmante, es decir, que las organizaciones tenían flexibilidad en la misma medida en que eran distintas a México, ¿no? Entonces, que ahí tenemos un gran reto, porque nosotros nos sentimos siempre como muy creativos, ¿no? Y es verdad, somos muy buenos para ciertos procesos creativos, pero el proceso creativo no es solo que se nos ocurra algo, sino que después lo podamos sistematizar, llevar a la práctica y mejorar. Y ahí es donde creo que torcemos el rabo como mexicanos, y que creo que deberíamos de concentrarnos para ser más serios y más disciplinados y poder trabajar con mucho mayor, vamos a llamar, generosidad y disciplina en el tiempo. Me parece que eso es bien interesante, porque a nuestros empresarios les pasa exactamente igual que a nuestros obreros. O sea, nuestros empresarios deben tomar el liderato de la innovación y arriesgar. Por ejemplo, ¿qué sistemas existen en una determinada compañía para premiar la innovación? Es decir, ¿no?, para premiar los errores. No porque alguien se equivoque a propósito, sino porque alguien diga, a ver, quiero probar esto. Y alguien le diga, ok, probémoslo. Oye, y si fallamos ya aprendimos cómo no se hacía. Claro. Pero no que se bloquee, ¿no? O sea, el emprendedor y sobre todo el directivo profesional deben de tener esta mentalidad de arriesgue para poder ir más allá del estado actual, mientras que muchas veces somos muy conservadores en este sentido y las organizaciones se eternizan en aquello que les dio resultado hace 10 años, 5 o 50, ¿no? O la generación anterior, ¿no? Y no es cierto. Así es.
Así es. Entonces no es solo el sentido de propósito que debe ser muy fuerte, sino que nosotros hemos visto que sobre todo hoy una gran herramienta que debe de desarrollar la gente es lo que le llaman el enfoque de diseño o el design thinking, en orden a poder probar soluciones distintas a los problemas que se están viviendo hoy, y que empieza desde la definición misma del problema, porque muchas veces suponemos que el problema es uno porque tenemos buena intuición, pero probablemente no tenemos datos para corroborar que realmente lo hemos definido del modo adecuado. Entonces, acertar a la definición del problema y después empezar a probar soluciones es un factor fundamental también para que las organizaciones se muevan en la dirección correcta y no se queden en sus laureles hasta que se los come el mercado. Hoy, no sé si se publicó hoy, pero a mí me llegó hoy la noticia del número de tiendas que se están cerrando de las grandes cadenas, léase Sears, Kmart, Barneys, Gap, etcétera, en el mundo. Estamos hablando de 9.300 tiendas. Así es. Solo de Payless, por ejemplo, a nivel mundial se están cerrando 2.500, algunas de los cuales son procesos. No sé si saben, por ejemplo, las carreras estas de Chico, que se escribe Kikos, ¿no? Van a cerrar 1.100 tiendas en 24 horas. Entonces estamos hablando de que o cambiamos o nos carga el payaso. Exactamente. Pero se puede cambiar. O sea, la buena noticia es que también nosotros vamos detrás. Es decir, aquí no es Alemania, aquí no es la Gran Bretaña, de que si no cambiaste ya estás machilla, ¿no? Estados Unidos, China, etcétera. Aquí estamos en México y tenemos un poco más de tiempo y estamos viendo los resultados de esos cambios y los desafíos que abren como si nos lo estuvieran recetando en cámara lenta y con anticipo. Entonces no podemos decir, nadie nos avisó. No, por supuesto que nos avisaron. Entonces creo que hay que tomar nota y ponerse a actuar en consecuencia. Claro. Y me parece muy importante lo que comentaste, Arturo, de las metodologías de Design Thinking. ¿Nos podrías compartirle también a la audiencia cuáles son estos pasos que tiene Design Thinking? Porque hablaste obviamente de la parte de la investigación, de la definición, un poco del prototipado, pero para que también nuestro auditorio pueda conocer un poco la parte del proceso de la metodología. Ok, bueno, hay como una metodología mucho más mundialmente aceptada, que tiene una larga historia y un proceso que ha madurado incluso en algunas de las universidades americanas. Pero yo personalmente el modelo en que he sido formado es muy ligero y me parece muy ¿cómo decir? Muy fácil de seguir en la práctica. A ver, en Stanford, ¿no? El modelo dice, bueno, primero tienes que empatizar con tu mercado, tienes que ser muy poner foco, poner en el centro la experiencia del cliente, luego tienes que definir cuál es el problema, ponerte a idear soluciones, hacer prototipos, que no es otra cosa que, digamos, maquetas, ¿no? De solución de las cosas, que pueden ser en cartón, pero también pueden ser pequeños grupos de enfoque o test o salir a preguntar a la gente, ¿no? Cosas, y al final pruebas si eso tuvo o no resonancia en el mercado. Y este es el proceso de Stanford. A ver, yo he seguido un proceso que está más vinculado a la Universidad de Virginia y que tiene 4 preguntas que me parecen espectaculares. El primero es, what is? ¿Qué es? Entonces, a ver, ¿cómo soluciono? ¿Cómo creo una innovación aquí, no? Entonces, a ver, tengo una cadena que vende pozole. Perfecto. Tengo un problema. ¿Cuál es? ¿No? ¿Qué es el problema? No, pues tú dime. No, a ver, platica. O sea, tienes que realmente dedicarle mucho tiempo a saber qué es. De qué se trata, ¿no? Y eso es lo que normalmente damos por descontado.
Decimos, ya sé, tengo un problema de ventas. ¿Tienes un problema de ventas? ¿Seguro tienes un problema de ventas? A ver, ¿qué es el problema? A ver, defínemelo, ¿no? Pues a lo mejor no es un problema de ventas, sino de entorno. A lo mejor es un problema de producto, a lo mejor es un problema de política de precio, a lo mejor es un problema de dirección, de liderazgo. Los vendedores no quieren ni vender porque tienen un jefe nefasto. O sea, ¿cuál es el problema? What is? Una vez que lo defines, viene una segunda pregunta que es, what if? ¿Qué sucedería si? ¿No? Entonces, ¿qué sucedería si? Y ahí puedes lanzar las ideas más locas, ¿no? O sea, nosotros los mexicanos decimos, no, si mi abuelita tuviera ruedas, bueno, perfecto. ¿Qué pasaría si tu abuelita tuviera ruedas? De liderazgo, los vendedores no quieren... Si yo volara, si en lugar de tener una oficina tuviéramos 500,000, oye, eso nunca va a pasar, pero bueno, ¿y qué pasaría? Claro. ¿Qué pasaría? Que a lo mejor estás vendiendo en línea y sí tienes 500,000 tiendas, pero nunca te lo pones así en la cabeza. Entonces tenemos que abrir la llave de la imaginación a todo lo que da, una vez que hemos definido el problema del what if, what if. Y la tercera pregunta es, what wows? O sea, ¿qué hace wow? ¿Qué nos entusiasma? Porque ahí sí empiezas a pegar con esta parte de la empatía, pero ya con un acercamiento inicial. De todas estas cosas que nos empezamos a imaginar, ¿qué realmente nos entusiasma? O sea, ¿nos entusiasmaría realmente vender nuestros productos en Oriente Medio? ¿Nos entusiasmaría realmente producir a la mitad de precio? ¿Nos entusiasmaría realmente automatizar nuestra línea de producción y correr a toda la gente? ¿Nos entusiasmaría contratar más gente y cerrar toda nuestra automatización? O sea, ¿qué hace wow? Y luego la última pregunta es, what works? De todo eso que hace wow, que suelen ser ya muy pocas alternativas, ¿qué funciona? Y cuando tú haces que es un ciclo, lo representan como un signo de infinito, ¿no? En donde tú te vas moviendo, digamos, como en los 4 cuadrantes de modo interminable, ¿no? Porque una vez que dice what works, what works, y otra vez, what is? O sea, ¿de qué se trata? O sea, esta solución que funciona, pero ¿por qué? ¿Qué es esta solución? Entonces, otra vez what is. Y eso lo puede ser ad eternum, ¿no? Mientras Dios nos preste vida, pero nos mantiene ágiles, porque además no nos encasilla en una solución de, yo ya probé que eso era lo que empatizaba. Bueno, sí, eso empatizaba hace 10 minutos, o 10 días, o 10 meses, o 10 años. Y hoy, ¿quién empatiza, no? Entonces, es bien interesante, porque nos desafía todas nuestros modelos, nos invita a una renovación constante, ¿no? Y aprovechando el espacio, la naturaleza de este espacio, me vino ahorita a la cabeza esta definición que hacían algunos teólogos de la conversión, ¿no? Es un cambio de la mirada. Así es. Arturo, y porque creo que sería bueno que pasáramos a la persona, ¿no? Porque tiene impactos muy importantes, pero un par de preguntas más respecto a la empresa. Una es en este proceso de duelo que comentabas, que es la negación. Me parece que la cultura mexicana nos tiene amarrados, y me refiero a lo siguiente. Muchos empresarios mexicanos han nacido, crecido y progresado a partir de las conexiones, los contactos, buenos, regulares o malos, es decir, limpios o corruptos, por un lado. Y por el otro lado, otra cosa que hemos comentado en el programa, Federico y yo, anteriormente, que es este empresario que siente que el único que piensa es él y todos los demás son tornillos. ¿Qué opinión te merece esto? A ver, yo digo dos cosas. La primera es que ese sistema de compadrazgos y de conectes puede fracasar muy fácilmente en un mundo tan dinámico como el que hay hoy, porque puede llegar alguien con una solución incluso a costos ridículos que hace irrelevante el conecte que tengas, ¿no? Sigue siendo eficaz en un cierto grado y quizás yo diría que incluso entre ciertos grupos de poder se ha vuelto todavía más definitoria, ¿no? Porque el número de grandes fortunas cada vez es menor y todas esas personas se conocen, ¿no? O sea, hay unas diferencias sociales alarmantes y yo diría groseras. Entonces, claro que se puede jugar
al mafioso, ¿no? Pero aún así, pues eso no quiere decir que sea digno, ni que todo el mundo que lo intente lo va a lograr. Entonces, me parece que ahí también una ceguera, porque pensamos que porque hicimos un poquito de colusión, le dimos una lanita al comprador o lo que sea, nos va a ir bien. Yo creo que estamos cada vez más lejos de eso, ¿no? O sea, simplemente en la medida en que los mecanismos de blockchain, y lo vemos en los controles del SAT, en las facturas, en las firmas electrónicas para las que hay tantas cosas, incluso yo creo que la experiencia de tu audiencia, y no me dejarán mentir, es pues que muchas veces ya ni siquiera tratas con tu cliente las compras, ¿no? Sino con un departamento centralizado y a veces automatizado, y compites por medio de un documento que analiza quién sabe quién, y luego te avisan si ganaste o no el concurso, ¿no? Entonces, mucho de la automatización de los sistemas de compras lo ha vuelto un poquito frío, a veces impreciso, pero también ha borrado estas fronteras de ciertos mecanismos de corrupción. Esto por un lado. Y por otro, yo creo que nos estamos acercando también a un umbral en donde es necesario sacudirnos esta figura del jefe como todopoderoso. Me vino a la cabeza una encuesta que hizo hace años Coparmex, hace ya bastantes años, en la que se le preguntaba a los empresarios una metáfora sobre la empresa, ¿no? Y entonces ellos se figuraban a sí mismos básicamente como capitanes de barco, ¿no? Entonces ellos van superando la tormenta, ¿no? Manejando así con su traje así y su pipa y su, ¿no? Soportando todo el peso del navío, y hay gente allá abajo que está moviendo las máquinas, ¿no? Y mientras que cuando le preguntaban a los trabajadores decían, no, es como un equipo de fútbol. Salimos nosotros, sudamos la camiseta y hay un cuate allá sentado que nos grita, pero que no juega, no mete gol, no hace nada, ¿no? Muy curioso, ¿no? Porque claro, cómo tenemos una imagen de lo que estamos haciendo tan aparentemente contraria, que según eso retrata la misma realidad. Y yo creo que no tienen razón ni los unos ni los otros. Cada vez, decía yo al inicio de la entrevista, que las organizaciones son cada vez más planas, o por lo menos tienen que serlas. Porque el experto, por ejemplo, en el manejo de una determinada máquina, es un operario, no necesariamente el tipo que está juntando Big Data o haciendo analytics sobre la base de las operaciones que genera esa máquina, ¿no? Y eso puede ser crucial, porque tenemos que tener un respeto fabuloso a toda la persona en el ámbito de su experiencia y de su aportación. Y en ese sentido, pues, muchas de las cosas que los jefes ignoran, las saben mucha gente en el resto de la organización, y los jefes ni siquiera ignoran que ignoran, ¿no? Entonces es tremendo. Claro. Muy bien. En estas estructuras que estabas comentando hace un momentito, Arturo, ¿cómo deben de ser esas estructuras para que sean justas y puedan ver a la persona? Es decir, hacerlas más humanas, porque has hablado de que se ha deshumanizado mucho, se ha hecho muy frío, ¿no? ¿Cómo deben de ser estas nuevas estructuras, además de que tienen que ser más planas, para poder llegar persona a persona y poder hacer mucho más dignificante, o poder dignificar más a la persona? Yo creo que estamos viendo un proceso que no tiene reversa y que va a ser irremediable, que todo lo automatizable se va a automatizar. La cosa bonita es que hay muchas cosas no automatizables y son típicamente las cualidades más humanas, es decir, emociones, creatividad, imaginación, ética, empatía, conciencia, valores, sentido del misterio, compasión, intuición. Son cosas que las máquinas difícilmente pueden emular y definitivamente no pueden igualar. Entonces, creo que los colaboradores deben de hacer énfasis en el desarrollo de estas capacidades, y los jefes tenemos también la obligación de valorarlas mucho más que cualquier pericia técnica o experiencia laboral.
Y en ese sentido, el trabajo típicamente humano será cada vez más relevante, ¿no? O sea, tenemos que invertir mucho tiempo y mucha cabeza en el desarrollo de nuestra persona y en el desarrollo de las personas que colaboran con nosotros. O sea, creo, y esto comentando también lo que preguntaba René hace un rato, me parece que típicamente el jefe y el empresario mexicano no lo ven. O sea, la inversión en el talento se ve como una cosa de segunda y además muy riesgosa porque asumimos que vamos a invertir en ellos y se van a ir. Entonces, que no vale la pena, pero la verdad es que es peor cuando no invertimos en ellos y se quedan, ¿no? Claro. Entonces, estamos condenados al fracaso. Oye, nos quedan 5 minutos, pero una conclusión de lo que estás diciendo me parece es que la innovación en México, digamos a nivel empresario o director general o director de área, probablemente se piensa más en el sentido tecnológico, pero la innovación en las capacidades humanas, en el desarrollo humano, es algo que no se está viendo claro, ¿no? Es correcto. De hecho, yo creo que, hay un entorno recesivo en la economía, muchas industrias, por no decir la gran mayoría, perciben dificultades en el mercado actual, una caída de la demanda, etcétera, y entonces es muy fácil decir, bueno, pues dejo de invertir en la gente, ¿no? No la capacito, la corro, disminuyo mis fijos, etcétera, pero por este lado, como si después el talento se pudiera recuperar con simplemente recontratar o contratar un nuevo sujeto. La verdad es que quienes hemos tenido la experiencia de vivir en la empresa, en algún puesto de mando, deberíamos de ser objetivos y reconocer el alto valor que tiene personal, no solo capacitado técnicamente, sino sobre todo fiel y consciente de nuestro propósito, vinculado a nuestros valores y que entiende la naturaleza de nuestros negocios. Eso es oro molido, y la verdad es que si lo dejamos ir o no lo cuidamos, es una pérdida que es muy dolorosa, no solo socialmente, sino también empresarialmente. Y la verdad es que a veces no tenemos conciencia de eso porque nos parece que los sujetos son intercambiables, y basta hacer un poquito de conciencia para darnos cuenta de que no es cierto. O sea, cuando encontramos un colaborador en el cual realmente podemos descansar, es un garbanzo a la libra, ¿no? Claro. Y un poco yendo hacia las personas, ¿no? Que estás ya hablando de los colaboradores. Hace algunos programas hablábamos de líder trascendente y decíamos que todos los seres humanos, por diseño de Dios, estamos llamados al liderazgo. Y otra cosa que comentábamos ahí es que el servicio no surge de la capacitación, sino de una convicción que es el interés por el otro. Creo que en el fondo este puede ser un elemento que en la sociedad mexicana es fundamental, ¿no? Porque la forma de enfrentarse a estas comunidades virtuales de las que hablabas al inicio, pues es haciéndonos fuertes unos a otros. Y en el fondo, esto en cristiano se llama amor, ¿no? Estas relaciones de apoyo, de solidaridad, de lo que nos habla la doctrina, solidaridad, nuevamente subsidiariedad, etcétera, que nos ayudan a ser más fuertes como todos y que nos ayudan a ser mejores como personas. Y que no es un amor de sentimiento, ¿eh? O sea, No no es. es amor de sentir bonito, sí es un amor de decisión. Así Es es. amor al que te refieres, ¿no? Y de servicio que decíamos, ¿verdad? Que en decisión aquel de programa. de servir, sí, así es. Arturo, pues si nos quieres dar una conclusión final, está interesantísimo. Yo creo que Padrísimo. pinta para otro programa o más. Exacto. A ver, digo tres cosas al respecto. Una que sé, otra que creo y otra que intuyo. A ver, la que sé es que mientras los sujetos no desarrollemos ciertas habilidades de interacción humana, estamos condenados a no supervivir en el mercado de la economía digital. Me refiero menciono solo algunas, pero la que me parece primordial es algo a lo que le llamamos enfoque de bien común. Saber
para quién hago lo que hago, ¿no? Es decir, si ahora voy a tomar una decisión y no hago las cuentas con a quién afecto con esa decisión, voy a fracasar, pero no solo voy a fracasar, no estoy aportando valor común. Y lo contrario, si yo hago las veces de, a ver, va a afectar a mi cónyuge, a mis hijos, a mi jefe, a mi cliente, y empiezo a hacer la lista, automáticamente la solución inteligente que responda a todos esos intereses es un enfoque de bien común. Segundo, sense making o toma de sentido. Es decir, tiene que ser verosímil, comprensible, tiene que ser interesante, tiene que arrastrarme consigo para tener un sentido de propósito. Quizás la referencia que todos hemos oído más recientemente es Simon Sinek, ¿no? O sea, start with why, inicia con el porqué, ¿no? Y una tercera, la inteligencia social, inteligencia emocional puesta en la relación entre las personas. Hay más, pero lo dejo hasta ahí. Ahora, una en la que creo profundamente, en efecto, es esta invitación que ha hecho el Papa de salir a las fronteras, porque saliendo, ir más allá, es decir, tener este enfoque de bien común, nos obliga a trascender nuestro egoísmo y nos empieza a poner una tónica, una lectura distinta de las cosas que va más allá del interés, no digo personal, sino individual, que es la mezquindad, ¿no? Y es distinto, no es la misma cosa, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es fundamental de verlo, por un lado, y por otro lado, digo una intuición, comparto una intuición, Yo creo que no vamos a resolver este problema en México mientras no nos reconciliemos con nuestra paternidad, que no solo la gran dificultad que tenemos la mayor parte de los mexicanos de reconocer el valor de nuestro padre, es decir, del que nos engendró, sino incluso históricamente de reconciliarnos con nuestra historia, es decir, de salir de este esquema de conquistados y de violados y de sometidos para descubrirnos agradecidos con esa historia de la que somos herederos. Y eso creo yo es un gran paso que dar todavía en el proceso de renovación cultural y de transformación digital que nos va a permitir superarnos. Sí, y que yo añadiría, los que creemos en Dios, ¿no? Reconocernos hijos de Dios, ¿no? Para a través de ello poder hacer lo que tenemos que hacer aquí en la tierra y a través de eso ganar la eternidad, ¿no? Y una máquina nunca va a ser un hijo de Dios. Así es, nunca. Así es. Bueno, pues Arturo, muchas gracias, interesantísimo. Ya te invitaremos a un programa próximamente. Sí. Y pues a nuestros amigos agradecerles por habernos escuchado el día de hoy en este programa de Next, Negocios Extraordinarios. Sí, y algo antes también, Arturo, ¿dónde podrían localizarte? Miren, quien quiera contactarme me puede escribir al email de Skills del Futuro, que es descubre@Skills del Futuro, que se escribe SKILLS, Skills del futuro.com.mx. Muy bien, Arturo. Pues te agradecemos muchísimo, interesantísimo todo lo que nos comentas y pues estaremos al pendiente también para un segundo programa, Arturo, ¿no? No, con todo gusto. Yo me siento muy honrado de que me hayan dejado explayarme, platicar todas mis cositas y de transmitir este conocimiento que hemos ido acumulando en estos años sobre el tema, pues para que la gente pueda moverse, transformarse y atorarle con gusto a los desafíos que están por delante, que son todos muy interesantes y muy entusiasmantes. Hay un sujeto que me parece muy interesante que busquen por ahí, Mark Pollock, que dice que somos todos como investigadores en las fronteras de lo posible. Muy bien, Arturo. Pues te agradecemos mucho, les agradecemos a todos el habernos escuchado. Nos vemos el próximo martes, René. Bueno, próximo martes ¿no? inician vacaciones, Ya nos vamos de regresamos vacaciones, el ¿cierto? 7 de enero. ¿Cierto? Les deseamos unas muy feliz Navidad en compañía de su familia y toda serie de bendiciones para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.